Nueva York no carece de luces ni de controversias, pero existen lugares reservados para la lucidez. En ese espacio, Greg Gutfeld elige un ritmo de vida controlado, donde todo es lo suficientemente silencioso para observar y lo bastante distante para pensar. La casa no busca exhibir poder ni estatus, sino reflejar una forma de vivir basada en la duda y en pausas deliberadas. Cuando las cámaras se apagan, este es el lugar al que se retira para conservar su agudeza. Hoy estás invitado a entrar en ese espacio para entender por qué este presente funciona así y cómo el recorrido profesional de Greg Gutfeld moldeó su manera de observar y de hablar sobre el mundo. Antes de convertirse en una voz influyente, Greg Gutfeld creció en una familia católica donde la disciplina y las tradiciones formaban parte de la vida cotidiana. Nació el 12 de septiembre de 1964 en San Mateo, California, y su infancia estuvo marcada por rutinas estables, rituales constantes y un entorno que valoraba más la contención que la expresión emocional. De ahí aprendió a observar antes de hablar y a escuchar antes de reaccionar. Tras sus años en la escuela secundaria Junípero Serra, ingresó a la Universidad de California, Berkeley, donde eligió la carrera de inglés no para exhibir dotes de orador, sino para comprender cómo el lenguaje adquiere peso e influencia. Cuando se graduó en 1987, la fama aún quedaba lejos, pero el rumbo de una carrera construida sobre la fuerza de la palabra ya estaba claramente definido. En los años posteriores a la universidad, Gutfeld ingresó al mundo editorial desde el escalón más bajo. Como becario en The American Spectator, con un salario apenas suficiente para cubrir sus gastos, pasó más tiempo observando el funcionamiento interno de los medios que firmando textos destacados. Más adelante, ya en la década de 1990, su paso por Prevention y por las publicaciones de Rodale Press le aportó mayor estabilidad económica, pero sobre todo le permitió afinar un estilo propio, irónico y escéptico, con el que empezó a responder a la realidad social sin confrontación directa. El dinero aún no era abundante, pero la experiencia se acumulaba de forma constante. El primer cambio visible llegó cuando se incorporó a Men's Health a mediados de los años 90. Su ascenso a editor en jefe hacia el final de la década no solo elevó sus ingresos, sino que lo colocó en una posición desde la cual podía marcar el ritmo editorial. Esa estabilidad, sin embargo, fue breve. Al abandonar el cargo en el año 2000, Gutfeld se vio obligado a abandonar la seguridad y apostar por una carrera más arriesgada. En Stuff y, posteriormente, en Maxim UK en Londres, adoptó un tono provocador y poco convencional, dispuesto a incomodar. Sus ingresos crecieron, pero su patrimonio seguía siendo limitado, ya que todo giraba en torno a la experimentación y al movimiento constante. De regreso en Estados Unidos, su colaboración con The Huffington Post amplió el alcance de su voz satírica. Aún así, no fue hasta 2007, cuando Fox News le confió Red Eye en el horario de las 3 de la madrugada, que su carrera adquirió una forma definida. El salario inicial no competía con el de la franja estelar, pero el programa le ofreció libertad creativa. Con el paso de los años y más de 1000 episodios, sus ingresos aumentaron gradualmente y, lo más importante, construyó una audiencia fiel, un capital invisible que preparó el terreno para lo que vendría después. Su incorporación regular a The Five a partir de 2011 lo sacó definitivamente del margen nocturno y lo consolidó como una figura central. Los ingresos crecieron con rapidez, el patrimonio empezó a tomar forma y, en paralelo, los libros se convirtieron en una fuente de ingresos estable. Los títulos que alcanzaron las listas de los más vendidos no solo generaron regalías, sino que reforzaron su perfil como alguien capaz de transformar opiniones en productos duraderos.
Con el lanzamiento de The Greg Gutfeld Show y su posterior evolución a Gutfeld, la relación entre su estilo personal y el flujo de ingresos se volvió evidente. A comienzos de la década de 2020, cuando Gutfeld empezó a competir de manera directa con programas nocturnos consolidados, sus ingresos alcanzaron un nivel de estabilidad elevado. El salario procedente de Fox News se convirtió en el eje central. Los libros mantuvieron un flujo constante y las decisiones inmobiliarias en Nueva York reflejaron con precisión esa trayectoria. Cada compra, venta o mejora de vivienda acompañó los avances profesionales, sin prisa ni ostentación. Con la renovación de su contrato en 2024, sus ingresos alcanzaron una nueva etapa y, al llegar a 2026, con un patrimonio neto cercano a los $28 millones, Greg Gutfeld dejó atrás el papel de experimentador para consolidarse como una voz que define el pulso del debate mediático. Con el tiempo, su carrera y su patrimonio encontraron un equilibrio donde la influencia ya no se exhibe, se mantiene. Y es precisamente desde ahí entramos en su casa en Nueva York, el espacio donde Greg Gutfeld baja el ruido del mundo y muestra cómo vive cuando las cámaras se apagan. Casa en Nueva York. En las imágenes que Greg Gutfeld compartió recientemente en Instagram, no aparece ningún plató ni foco de estudio. Solo el lago en calma, los muelles de madera extendiéndose sobre el agua y una casa de piedra que parece observar el paisaje más de lo que intenta dominarlo. Es su hogar familiar en South Salem, Nueva York, una propiedad junto al lago que adquirieron en 2018 y a la que regresan con frecuencia para vivir lejos del ruido constante de la ciudad. Esta casa no se presenta como un retiro puntual, sino como un lugar donde el tiempo se deja llevar por el entorno. El día comienza con la luz reflejada en el agua y termina cuando el lago se oscurece por completo. Greg pasa horas aquí con sus perros, caminando sin rumbo fijo, saliendo a pedalear con Elena o simplemente permaneciendo en silencio, mirando. No hay urgencia ni horarios estrictos. El aire fresco y la quietud hacen el trabajo que la ciudad no puede hacer por él. La casa acompaña ese ritmo sin imponerse. La piedra y la madera no buscan impresionar, sino sostener. Desde fuera, la estructura se integra entre los árboles, con balcones y terrazas que siempre miran al lago, como si la vista fuera una necesidad cotidiana y no un lujo. Todo está orientado hacia afuera, hacia el agua, hacia el paisaje que marca el pulso del lugar. Dentro, la sensación se mantiene. Tras la remodelación de la cocina realizada por el propietario anterior, el interior se abrió al lago mediante grandes superficies de vidrio. Cocinar, sentarse a comer y observar el agua pasaron a compartir un mismo espacio, donde las conversaciones avanzan al ritmo lento y constante del paisaje exterior. Las habitaciones no buscan protagonismo, son espacios pensados para descansar, para bajar el tono, para retirarse cuando el día lo pide. Desde el dormitorio principal, la terraza funciona como una extensión natural del interior, mientras que los niveles inferiores acercan todavía más la casa al lago. Un despacho discreto, una sala tranquila y salidas directas al exterior refuerzan la idea de una vivienda que se recorre sin ruido. Abajo, junto al agua, el muelle y las plataformas de madera no cumplen una función escénica. Son parte de la vida diaria. Nadar, remar, sentarse a ver el cielo reflejado en el lago. Incluso el pequeño funicular que conecta los niveles parece pensado no para llamar la atención, sino para facilitar el tránsito sin esfuerzo. Esta casa no explica quién es Greg Gutfeld, no lo define ni lo exhibe, simplemente le permite bajar el volumen del mundo. Aquí no hay discursos, ni ironía, ni cámaras. Solo un paisaje constante que observa en silencio, mientras él aprende a hacer lo mismo. Y cuando ese silencio termina,
la vida vuelve a desplazarse hacia Nueva York, al espacio donde la familia vive, trabaja y convive con el ritmo constante de la ciudad. Ático en Nueva York. El edificio se integra con naturalidad en Soho, rodeado de fachadas históricas y calles que conservan el pulso clásico de Manhattan. Desde fuera, nada anuncia exceso. Es una arquitectura de principios del siglo XX que mantiene su carácter y que hoy aloja un ritmo de vida muy distinto en su interior. Aquí es donde Greg Gutfeld se queda con frecuencia cuando el trabajo lo trae a la ciudad, acompañado siempre por su esposa y sus perros. Al entrar, el espacio se abre sin esfuerzo. Grandes ventanales, techos altos y una distribución tipo loft permiten que la luz avance durante todo el día. El apartamento no busca imponerse, sino sostener una rutina intensa, sin añadir presión. Todo respira amplitud, incluso en silencio. La sala funciona como el núcleo cotidiano. Sofás amplios, tonos claros y materiales suaves crean un ambiente pensado para quedarse. Es el lugar donde descansan juntos, donde los perros se acomodan cerca y donde el ruido exterior se diluye. La ciudad está presente, pero contenida detrás del cristal. La cocina, integrada al espacio, mantiene una estética limpia y precisa. Madera clara, piedra y líneas continuas acompañan un uso diario sin dramatismo. Aquí se preparan comidas rápidas antes de salir a cenar por la ciudad o desayunos tranquilos cuando la agenda lo permite. Uno de los espacios más personales es el dormitorio destinado a su hija recién nacida. La habitación infantil es luminosa, serena y cuidadosamente organizada. No hay excesos visuales, solo una sensación clara de cuidado y estabilidad, pensada para crecer con el tiempo. El baño principal refuerza esa misma idea de pausa. Una bañera exenta, mármol claro y luz controlada convierten lo cotidiano en un momento de descanso real. No es un lujo exhibido, sino un refugio íntimo dentro del apartamento. En el exterior, una terraza privada extiende la vida hacia el aire libre. Muebles bajos, plantas y una mesa sencilla crean un espacio donde el día puede terminar sin prisa, observando la ciudad desde cierta distancia. Este apartamento, adquirido en julio de 2024 por $10,5 millones, no representa una meta, sino una base. Un lugar diseñado para equilibrar trabajo, familia y descanso en medio de una ciudad que nunca se detiene. Este espacio en Soho no está hecho para impresionar, sino para sostener la vida cotidiana de Greg Gutfeld con claridad, calma y continuidad, incluso en el corazón de Manhattan. Desde este refugio urbano, la mirada de Greg Gutfeld se desplaza hacia afuera, hacia la forma discreta en que decide involucrarse y aportar más allá de su vida privada. Filantropía. Durante 7 años de actividad filantrópica, entre 2019 y 2026, Greg Gutfeld eligió una forma de dar discreta, basada más en el alcance de los medios que en donaciones públicas visibles. El valor total de sus aportes personales se estima en torno a $1 millón, mientras que el dinero que recaudó directamente para distintas organizaciones alcanza aproximadamente $500,000. Todo comenzó a tomar forma en 2019, cuando Greg Gutfeld se unió a John Rich para lanzar la canción satírica Shut Up About Politics. En lugar de quedarse con los beneficios, dejó que la canción siguiera su propio camino y recaudara más de $500,000 para Folds of Honor, con cerca de $25,000 solo en el primer día de lanzamiento. Fue el momento en que Gutfeld demostró que el humor, cuando se usa con precisión, puede convertirse en valor real. Para 2021, su presencia se desplazó hacia iniciativas comunitarias. En la ceremonia de reencendido del árbol de Navidad All American en Fox Square,
Gutfeld participó como figura conductora del evento, ayudando a que Fox News Media y Fox Corporation donaran en conjunto $600,000 a Answer the Call, en apoyo a las familias de policías y bomberos de Nueva York. En los años siguientes, continuó abriendo espacio en su programa para campañas dedicadas a veteranos, de forma constante y sin estridencias. El período 2025 a 2026 cerró este recorrido con un gesto muy propio de Gutfeld. Su programa Gutfeld fue incorporado a una subasta benéfica, en la que se ofrecieron 4 entradas para una grabación en vivo en Nueva York, destinando el 100% de los beneficios a Chris Evert Charities. Sin revelar la cifra final, mantuvo una lógica coherente de principio a fin: usar su influencia para abrir puertas y luego retirarse en silencio. La filantropía de Greg Gutfeld se apoya en la influencia, no en la exhibición. Abre espacio, amplifica causas y se retira en silencio. Desde esa misma lógica contenida, pasamos ahora a su vida personal, donde el ritmo baja y el foco cambia. Vida personal. En esta etapa, la vida personal de Greg Gutfeld se ha vuelto más silenciosa que su presencia pública. Desde su casa en Nueva York, lejos del plató y de la conversación constante, el día empieza y termina con rutinas simples. Comparte ese espacio desde hace más de 20 años con Elena Musa, su esposa desde 2004, a quien conoció durante su etapa profesional en Londres. Ella, exmodelo y editora de moda, permanece casi siempre fuera del foco. Él, por decisión propia, rara vez habla de su matrimonio, no por distancia, sino por cuidado. Ese equilibrio cambió a finales de 2024. En diciembre, Greg se convirtió en padre por primera vez con el nacimiento de su hija, Mira. A los 60 años, la paternidad no llegó como una exhibición emocional, sino como un reajuste interno. No hubo anuncios ni entrevistas. Solo después aparecieron pequeñas señales. Una fotografía discreta del cochecito, una mención leve, una imagen navideña en casa. Gestos mínimos que decían más que cualquier declaración. En sus redes sociales, donde predominan la promoción del programa y los comentarios públicos, comenzaron a colarse escenas distintas. Sus perros, al menos 3, siguen ocupando un lugar central, especialmente Gus, presente en la Navidad de 2025, pero ahora, entre libros y cámaras, aparece también una vida que baja el ritmo. Hoy, Greg divide su tiempo entre el liderazgo sostenido de Gutfeld, la escritura y una familia pequeña que redefine sus prioridades. El tono provocador sigue intacto en pantalla. Fuera de ella, lo que se impone es otra cosa: presencia, contención y una paternidad tardía asumida sin espectáculo, pero con plena conciencia. ¿Y tú? ¿Cómo percibes esta etapa más contenida y familiar en la vida de Greg Gutfeld? Déjanos tu mirada en los comentarios y acompáñanos en los próximos videos para seguir explorando las historias que existen más allá del personaje público.